Sí, sí. Que no. Amarillo violeta, divino. Vamos a empezar con el amarillo violeta. Por el orden de sus virtudes, ¿cómo son? Son personas que se forman criterios en todo y son personas que van a dar criterios que generan resultados asertivos. Entonces son personajes que son intuitivos, pero que también son muy científicos. El personaje tiene una alta necesidad de restauración y además piensan como en mecanismos o en formas de hacerlo porque cree que la restauración es una responsabilidad suya, ¿sí? Están muy conectados a la divinidad, tienen mucha necesidad de tener una religión o de formar parte de la espiritualidad. Entonces son seres que siempre en sus vidas han buscado una religión o buscan siempre algo que los sostenga. Entonces son seres que leen mucho, normalmente son muy callados de sus temas íntimos, entonces no es un personaje que te ande compartiendo en qué cree, pero siempre cree en algo. Este linaje tiene una condición que todo el tiempo está peleando entre su ciencia y su magia, su ciencia y su magia. Pelea mucho, mucho. Entonces tiene una división muy fuerte, porque el violeta está en la madre y el amarillo se lo amplía. Entonces trae una lucha muy fuerte consigo mismo. El violeta amarillo un poquito menos, ¿sí? Porque como el violeta está en el padre, es más, o sea, funciona con su violeta. Bueno, entonces siempre tienen como esta conexión con lo divino, pero es íntima, es una conexión íntima. Y tienen mucha necesidad de comprobar los temas divinos. Entonces son seres que están buscando escribir sobre estas cosas. Entonces, por ejemplo, este personaje, ¿ustedes saben del manto de la Virgen de Guadalupe? Sí. Entonces hubo un personaje, él es francés, que luchaba y luchaba y luchaba, o sea, investiga temas religiosos. Entonces consiguió un permiso del Vaticano para revisar el manto de la Virgen. Tiene esta combinación. Tiene muchísima necesidad de comprobar que lo que está viendo es real. Entonces, es un científico que no recuerdo la universidad en la que estaba en Francia, pero pide y pide y pide y pide un permiso al Vaticano para que le dejaran tomar el manto de la Virgen de Guadalupe. Entonces, uno de los principales allá, o sea, el Vaticano a la de mil sede, ¿no? Porque pues no es algo que preste, ¿sí? Y entonces le dice, se lo presta y le dice, bueno, lo puedes investigar, nada más aguas porque pues si le pasa algo, los pinches mexicanos sí te linchan, ¿no? En pocas palabras, porque es ¿no? Entonces, lo primero que él comprueba es que efectivamente el ayate, o sea, él lo que decía es, lo pintaron. O sea, no puede, esto es una pintura, ¿sí? Entonces, él comprueba que efectivamente está pintado, pero que la pintura con la que se pinta el manto, o sea, imagínate el tiempo, la historia, ¿no? Que fue después de la conquista, por ahí de los, que habrá sido, porque ya había pasado la conquista. Cuando pasó lo de la Virgen, pues a lo mejor los 600, puede ser, los 1600, eh, que esa pintura no se da sino hasta los años 1940, 1950, ahí empiezan a salir esas pinturas. Entonces, muchísimos años después, o sea, esa pintura no existía en ese momento en el tiempo, ¿no? Y él comprueba que sí existe como un tema que no había, que él no puede comprobar, que se sale como de contexto y acaba diciendo, pues esto es algo
es la mano de la divinidad, ¿no? Logran ver puntos de vista e integrarlos. Cuando está en alta vibración, integra muy bien los puntos de vista de otros, son hábiles para eso, porque entienden muy bien a los otros linajes. Los entienden bien, o sea, entienden, por ejemplo, el punto de vista de un rojo, entienden esas cositas. Tienen la capacidad de mirar su sombra, luchan por cambiar su sistema, o sea, todo el tiempo está luchando por cambiar su alma familiar y el alma familiar del vecino. Personajes, ¿tú te acuerdas de esta leyenda del rey Arturo? Este personaje existió, fue un rey. Inglaterra estaba dividida por feudos, ¿sí? Entonces, lo que él llega a ser, ya después sacaron como esta leyenda del rey Arturo, de ¿sí me explicó? Como este tema mágico. No es el tema de fantasía de Disney, más bien, este es un personaje que tenía un feudo y que lo que hizo fue unir a toda Inglaterra porque Inglaterra se estaba peleando, ¿sí? Entonces, lo que él propone es dejémonos de estar peleando, y él cambia la historia de Inglaterra. Dejémonos de estar peleando un feudo con el otro y hagámonos uno y vayamos a buscar en las tierras lejanas, o sea, vayamos a pelear con los irlandeses, vayamos a pelear con los que están afuera siendo uno, nosotros. Entonces, eso es lo que hace. Y cambia completamente la forma en la que Inglaterra se manejó después, porque eran feudos chiquitos que pues estaban a la merced de los demás, ¿no? Porque pues es una isla donde solo hay borregos y papas, ¿sí? Entonces, y mucha cosa mágica a partir de que él une todo esto, ¿no? Entonces, porque sí, había todo el tema de los viudas y esto, ¿no? Y ¿por qué trasciende él como un maestro ascendido? Porque a pesar de sus colores, él logra decir, para que yo logre hacer esto, yo tengo que tener una mesa redonda, y lo que no te cuentan en la leyenda es que esa mesa redonda sentó a cada uno de los personajes de otros feudos, o sea, los otros reyes. ¿Sí me explicó? Sienta a los otros reyes a mesa de discusión para hacer esta integración. ¿Sabes? Eso fue lo que él hizo. Y tiene otra cosa importante, que el personaje se casa con, con una doncella, o sea, con alguien que le servía a la prima. Ajá. Y entonces, o sea, él se acaba peleando con la prima y se acaba peleando que en realidad era su media hermana, pero bueno, se acaba peleando con el papá diciéndole, tú no me vas a imponer con quién yo me case. Fue el primero que hizo eso en esa zona, ¿sí? Porque todos se casaban eran matrimonios arreglados en esa época. Entonces, el gran cambio que él hace es que él se casa por amor. Ese es como su gran movimiento, como tú no vas a mandar en mi corazón, mandas en otras cosas, yo heredé este reino tuyo, bueno, este feudo, porque era un reino chiquito, yo heredé este feudo de ti, tú mandas en otras cosas, porque el papá ya estaba enfermo y le va dejando el feudo poco a poco. Entonces, si él le decía, tú ordenas, tú mandas, porque este linaje tiene como que normalmente a la autoridad la cuestionan, ¿sí? Y entonces, pero sabe obedecer, como es amarillo, sabe obedecer, ¿sí? Entonces logró decirle, sí lo cuestionaba, sí le decía, mira, déjame hacer las cosas a mi forma, pero cuando el papá no quería y esto, pero el tema es que sí le puso un alto muy fuerte y le dijo, a mí no tú no me vas a casar con alguien que tú me escojas.
Características básicas. Son súper exigentes con ellos y con los otros, ¿eh? Es un juez terrible de sí mismo y de otras personas. Son jueces, ¿sí? O sea, no es un juez como un azul que determina, porque además no es un muy buen juez, porque no tiene justicia, tiene equidad, ¿no? Entonces, no es como muy buen juez de sí mismo. Entonces, tiene un exigente y con nosotros, ¿eh? O sea, porque miren, el tema es que el personaje tiene la vara muy alta, porque él alcanza muchas cosas, son muy hábiles. Tiene muchas expectativas. Siempre de él y de los demás, pero expectativas que él o ella puede alcanzar. Lo que ellos dicen es, si yo lo puedo lograr, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Porque es imparable, o sea, su parámetro es el mismo. Exacto. Si yo lo puedo hacer, que soy un simple humano, tú también, ¿no? Porque además miran las capacidades en otros. Entonces dicen cosas como, ah, mira, esta persona es súper inteligente, entonces sí puedes hacerlo. Y llégale, claro que puedes hacerlo. Y entonces se exigen ellos muchísimo y a los demás, muchísimo. Entonces, y están mirando como errores de repente de las personas, ¿sí me explico? Entonces, bueno, normalmente alcanzan puestos altos, normalmente, ¿eh? En las empresas, porque son muy buenos trabajando, son muy entregados. Y entonces no les gusta liderar gente, les molesta, pero los ponen a liderar gente, porque pues normalmente en una empresa, cuando tú subes a puestos gerenciales, lo que haces es liderar a otros, ¿no? Entonces les molesta, o sea, esto para ellos es como, ay, ahorita tengo que lidiar otra vez con él, o sea, les molesta, no les gusta, sí, pero lo hacen porque es funcional, o sea, porque es lo que tienen que hacer. El linaje está muy hecho a hacer lo que tiene que hacer. Lo que le toca hacer. Pelea muchísimo entre su ciencia y su magia, todo el tiempo. Eligen siempre bajo el criterio de lo que sea mejor para la comuna en ese momento. No toman en cuenta lo que ellos están sintiendo, sino lo que la comuna está sintiendo. La comuna para ellos es su familia, son los pocos amigos que ellos tienen y el sistema, ¿sí? Tienen una alta capacidad de aprender lo nuevo, entienden muy fácilmente. Debido a esto, son capaces de llevar a cabo cualquier tarea, desde una ciencia exacta hasta una manualidad. Siempre están buscando alternativas para poder desarrollar a las comunas y hacer cambios para poder mejorar. Estos seres tienen un alto compromiso por restituir el honor y por restituir la lealtad. La dignidad y el respeto en los sistemas para ellos es como lo máximo, ¿no? Y se tiene que cumplir.